Muy, pero muy buenas tardes. Comenzamos una nueva temporada de este tradicional programa ya Vamos, Somos Chilenos, que se emite a diario, pero enfocado a la seguridad y al desarrollo local, los días miércoles a las 19 horas, a través, como yo lo decía, de la emisora y de la señal de Radio Portales. Estoy en esta nueva etapa con una persona que le tengo un cariño muy, muy, muy especial, que la conozco hace muchos años, a Samira Chaguán, socióloga, que ha trabajado, te he visto trabajar en este último tiempo, Samira, incansablemente en pos de la comunidad, sobre todo en el mega incendio de Viña del Mar, en donde andaba con la pala, con el chuzo, con el martillo, ayudando a todo el mundo ahí, así que aprovecho también de felicitarte. ¿Cómo estás, Samira? ¿Cómo te va? Hola Héctor, bueno, muy bien, contenta obviamente de ser parte del programa, darte las gracias también. Han sido todavía meses súper difíciles para todos los damnificados. Es un tema que sigue muy latente y que lamentablemente uno se encuentra todavía con la burocracia y la ineptitud del gobierno, pero ahí siempre la sociedad civil y también las universidades y otros actores han tratado las fundaciones, de colaborar para poder seguir ayudando. Oye, sí, qué curioso eso que de repente yo creo que en algún minuto la ayuda de los particulares, por decirlo de alguna forma, fue mucho más importante que la que el mismo Estado pudo dar, ¿ah? Eh, yo creo que ahí hay una falla garrafal que a lo mejor trataron de ir aminorando a medida que pasaba el tiempo. Sí, Héctor, mira, sí, pero yo también creo que cuando uno, el diagnóstico y desde un inicio lo que ocurrió en el mega incendio, se vio mucha burocracia, lentitud, confusiones, era algo que veíamos en el día a día, entre autoridades también que decían, por ejemplo, la delegada presidencial de ese entonces, Sofía González, que ahora, bueno, renuncia para buscar un cupo en la Cámara de Diputados por el interior, pero Sofía González decía, se van a cerrar los albergues, ¿te acuerdas? Al inicio de la pandemia, porque venía, o sea, de la pandemia, al inicio del mega incendio, porque venía el, la vuelta a clases y la alcaldesa Ripamonti decía lo contrario, que no se iban a cerrar y los damnificados en medio de la nada, sin un techo. Entonces, desde el inicio se vio mucha burocracia, lentitud, todo muy confuso y también un diagnóstico muy mal hecho. Entendemos que era una catástrofe de una magnitud muy grande, pero tampoco se sabía el número exacto de casas y todo eso obviamente es muy complejo después para una reconstrucción. Entonces, si tú tienes un mal diagnóstico, reconstruir también es mucho más complejo y es lo que hoy hemos estado viviendo. Qué lamentable. Bueno, esperemos que esta gente que todavía no está con soluciones definitivas, en la medida que va pasando el tiempo, puedan tener soluciones concretas y reales. Oye, Samira, mira, ya está conectado con nosotros Juan Retamales, que es un ex oficial de la Policía de Investigaciones de Chile, que hoy día está prestando servicio, por decirlo de alguna forma, en la Cámara Habanera de Chile, que tiene asiento aquí en la comuna y en nuestra región de Valparaíso. Y Juan está dedicado con un diplomado en seguridad privada integral y con otras materias más, que tiene bastantes alumnos. Pero ¿cuál es el mérito de la invitación, aparte de que nos conocemos hace mucho tiempo con Juan? Hay una evolución, hay un cambio en la capacitación que recibe la gente que hoy día está ligada a la seguridad privada, entendiendo primero que todo que hoy día este fenómeno eh, de la seguridad privada llegó para quedarse, o sea, la seguridad privada ya no sale nunca más, hay detractores, hay gente que hoy día prefiere la seguridad privada para mejorar esta sensación de seguridad que hoy día también está siendo normada por una nueva ley. Pues, se está a la espera de un reglamento que tiene que aprobar la Contraloría para poder ponerlo en práctica. Pero por sobre todas las cosas, hoy día estamos eh, con muchos servicios de seguridad privada, porque uno va al supermercado, uno va al mall, uno en el condominio.
no sé, las empresas privadas, públicas, hay guardias de seguridad, hay conserjes que están sometidos a la ley de seguridad privada, hay jefes de seguridad en las empresas, hay jefes de seguridad en las organizaciones, por lo tanto también con esta explosiva cantidad de los componentes del sistema, urge tener una preparación y una preparación integral. Bueno, Juan. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Primero, ¿cómo estás tú? ¿Cómo llegas hasta allá a marzo aquí a enfrentar este nuevo año? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Samira. Un Hola. placer saludarte. Igualmente, Héctor. Sí, retomando después de unas pequeñas vacaciones, retomando de nuevo todo lo que está relacionado con el programa del Diplomado en Seguridad. Programa que la verdad que lo empezamos a impartir a contar del año 2008. Inicialmente partió este programa en la EC Universidad del Mar, que posteriormente se cerró, ¿no es cierto? Todos sabemos por qué. Y posteriormente, ¿no es cierto?, nos trasladamos acá a la Cámara Donera, renovamos el programa acorde a las nuevas exigencias en el tema de lo que es la seguridad. Y a través de un convenio con el CFT de la Pontificia Universidad Católica lo estamos impartiendo desde el año 2012 acá en esta nueva institución. Este programa ha ido evolucionando a través del tiempo, tal como señalabas tú, Héctor, en virtud a nuevas exigencias que se han estado dando relacionadas con lo que es la seguridad privada. La seguridad pública, toda la conocemos, ¿no es cierto?, en la cual están involucradas las policías, ¿no? Y que de alguna manera, ¿no es cierto?, ellos tienen la obligación de ver, proteger, ¿no es cierto?, al ciudadano y todo lo que es la seguridad propia del país, ¿ah? En el ámbito público. Y paralelo a ello ha ido creciendo, pero lo vemos hoy en día con la nueva ley de seguridad que salió, donde eh, ha ido, van a implementar nuevas normas, reglamentos, restricciones en algunos casos, con todas las empresas que están involucradas en el ámbito de la seguridad. Cada vez han ido involucrando nuevas organizaciones que de alguna manera se puedan ver, ¿no es cierto?, afectadas en este ámbito de lo que es la seguridad privada y conforme a ello, ¿no es cierto?, con nuevas exigencias también, como asimismo en lo que es el recurso humano, lo que son los componentes de la seguridad. El país ha tomado, de cierta manera, bien en serio esto. Ya no es cualquier guardia que pueda trabajar en dicho oficio, no, ya tiene que ser una persona capacitada, tiene que certificarse periódicamente, tiene que los organismos fiscalizadores, ¿no es cierto?, deben controlar tanto a las empresas que manejan este tipo de recursos humanos como asimismo al recurso humano. Y ahí es donde nosotros nos involucramos con el diplomado de seguridad, que de alguna manera, ¿no es cierto?, le permite a las personas adquirir conocimientos en estas materias y asimismo poder certificarse para poder desempeñarse en este nuevo mundo que ha ido abarcando, pero tanto en lo que es la parte terrestre como en lo que es también la parte marítima y además, ¿no es cierto?, en lo que es la parte de seguridad aeroportuaria. Eso. Mira, Ahí, dale, Samira. Héctor, a mí me gustaría preguntarle a Juan, porque uno siempre cuando sale de la seguridad privada también se habla de las pocas atribuciones que muchas veces tienen, y hoy también es un gran tema que está ocurriendo, por ejemplo, con los funcionarios municipales. De hecho, yo veía hace poco al alcalde de Independencia que le ha pedido reunión a la ministra del Interior y etcétera, o bueno, a la ex ministra del Interior, sobre las pocas atribuciones que tienen. Decía, no, no tienen ni siquiera un palo, decía el alcalde de Independencia. Eh, ¿Cuáles hoy son como los límites y también las atribuciones que puede tener alguien desde la mirada de la seguridad privada, por ejemplo? Bueno, tú, Samira, has dicho algo bien cierto y que de alguna manera hace tiempo que se viene comentando acerca, ¿no es cierto?, hasta dónde puede verse involucrada una persona que se desempeña en el área de seguridad, o sea, qué es lo que le permite la ley y qué le permite también portar como medios de seguridad.
Han habido algunos cambios, han habido, digamos, algunas modificaciones con respecto a lo que es la parte, digamos, de recursos logísticos de apoyo para la persona que trabaja en eso. Hoy en día vemos en muchos de estos mundos del retail, ¿no es cierto?, que los guardias, especialmente los guardias, ¿no es cierto?, ya a las empresas se le exige que esto tengan ciertos equipos de protección. Lo hemos visto con estos chalecos, ¿no es cierto?, que de alguna manera los protegen, con casco y una serie de elementos que van principalmente en beneficio de la seguridad del guardia. Ahora, legalmente no ha habido ningún cambio con respecto a las atribuciones que pueden tener las personas que se desempeñan en este mundo de la seguridad privada, tal como tú lo señalas. Hoy en día vemos cómo ha crecido en cada municipalidad del país, ¿ah?, por necesidad, lógicamente, de esto, todo lo que son estos departamentos, y le ponen diferentes nombres, seguridad ciudadana, y pero legalmente falta, todavía hay un gran vacío con respecto a las atribuciones que pueden tener los funcionarios que se desempeñan en esos estamentos. Esa es la realidad. La nueva ley de seguridad que salió el año pasado, pero que aún no puede llevarse a término en su ejecución por cuanto el reglamento, las normas para poder cumplir con esa ley ha sido 3 veces reestructurado y todavía no sale. Mientras no salga el reglamento, no se puede cumplir ni ejecutar la ley. Pero esta nueva ley está basada principalmente en ciertas exigencias hacia las empresas que están vinculados al mundo de la seguridad privada, a las empresas que están caracterizadas, ¿no es cierto?, en lo que son en recursos como de transporte de valores, donde hay nuevas normas de exigencia, pero vinculado a las atribuciones que puedan tener, no hay nuevas modificaciones con respecto a eso. Todavía hay un vacío con respecto a ese tema de lo que es eh, las atribuciones que puedan tener el guardia común y corriente que se desempeña en un retail, ¿no es cierto? Hasta dónde puede cumplir sus funciones. La verdad que tiene un gran vacío con respecto a eso. Sí. Oye, fíjate que es bastante interesante para los que nos gusta ver, conversar, analizar los temas de seguridad. ¿Sabes lo que pasa, Samira? Que aquí hay que vivir dos cosas. La seguridad privada, como los estamentos que están en el supermercado, en los condominios, en el mall, qué sé yo, en las empresas. Bueno, ese tipo de guardia no tiene ninguna facultad o prerrogativa de detención, salvo la detención en caso de flagrancia que tenemos todos los que estamos aquí en el panel, como ciudadanos comunes y corrientes, para el Ajá. solo hecho de presentarlo ante la justicia. Eh, pero tampoco se les podría entregar, por ejemplo, la facultad de realizar un control de identidad, porque entramos después a hilar súper fino en el criterio, en el tacto, en si se daban las hipótesis o no. Por lo tanto, a mí me parece, de una u otra manera, ya, adecuado la restricción, digamos, en ese contexto, porque las empresas también pasarían llenas de recursos legales digamos, por el acceso de atribuciones. Y en el ámbito, como dice Juan, de la indumentaria, en lo que es la seguridad ofensiva, ellos no pueden utilizar, por ejemplo, armas o elementos que puedan producir daño a las personas. Mm, Y en la parte defensiva sí pueden estar provistos de cascos de seguridad, chaleco anticorte, chaleco antibala, que hoy día yo la verdad es que creo que deberían usarlo casi obligatoriamente. Eh, en algunos lugares hay esposas de seguridad como para el solo hecho de asegurar la detención y entregársela a las policías, ¿cachai? Botas tácticas o pantalones que sean más ágiles, que porque no pueden andar con un pantalón de lino de recto ahí
si tienen que moverse, qué sé yo, de repente hasta correr o andar en distintos lugares. Eso es como el guardia de seguridad. Y después está dentro del ámbito de la seguridad privada la gente que también porta armas, porque en la seguridad privada también hay gente que puede portar armas, que son los vigilantes privados. ¿Ya? Que hoy día son los que visten esta tenida azul que conocemos fundamentalmente, Juan, en los bancos y en algunas otras instituciones donde manejan grandes cantidades de dinero o son declaradas como estratégicas eh, por el legislador. Y como decía Juan también, en el ámbito de la seguridad pública municipal, estamos con una mano adelante y con otra atrás porque no hay normativa al respecto. Y eso es lo que los alcaldes hoy día están reclamando, están tratando de sacar un poco del pizarrón a los parlamentarios, porque hay que normarla. Porque fíjate que me llamó mucho la atención el otro día que veía un municipio local en donde la gente de seguridad municipal, claro, andaba con chaleco antibala, con la cara tapada, pero andaban con unos tremendos bastones que la verdad que intimidan y con escudos protectores. Entonces yo empecé a preguntar, oye, pero ¿y esto por qué? No, porque en definitiva no tienen que pedirle permiso a nadie hoy día, pues si no está normado. Entonces, hay un vacío legal respecto a eso. Entonces, ¿dónde Mm. está el límite digamos, que hagan bien el oficio, el trabajo, y que haya un exceso o un abuso digamos, no sé si de las atribuciones, porque no las tienen, pero sí del rol en el cual pueden estar jugando. No sé si me explico bien, Samira. Sí, y ahí Héctor, bueno, el tema de la seguridad yo creo que hoy está cada día más latente, porque, mira, de hecho ayer en un programa conversábamos de también lo expuesto hoy también que se está en el transporte público, por ejemplo. Y decía que conversábamos con un experto, de hecho, que incluso hoy las personas se sienten más inseguras en el transporte público que en otros lugares de la ciudad. Entonces hoy la mayor preocupación que tienen las personas es la seguridad y hay una de las grandes preguntas, de hecho, cuando yo comenté que íbamos a estar hoy en el programa y que íbamos a hablar con alguien que era experto en seguridad privada también, me decía, me dijo una vecina, pregúntale qué factores son como los cruciales de cierta manera para poder garantizar la seguridad en los edificios, en los condominios, porque hoy es la gran pregunta también que tienen las personas, como que hoy tú te sientes expuesto en el transporte público, en la calle, en la casa, o sea, como que totalmente, entonces, como que todos quieren tener hoy la mayor información para tratar de sentirse protegido. Entonces ahí de aprovechar de preguntarle también, Héctor, yo sé que también lo entiendes muy bien, pero también a Juan, hoy, ¿cuál sería el consejo que uno le podría dar a los vecinos, a la administración de un edificio, al presidente de la junta de vecinos en materia de seguridad? Sí, ahí Juan nos puede ayudar con esa respuesta porque yo creo que por eso que tomaba importancia de esta capacitación en seguridad o este diplomado en seguridad, porque le entregan herramientas, por ejemplo, como la tecnología. Y ahí Juan puede hablar mucho de eso también. Sí, efectivamente. Bueno, y retomando un poco lo que había señalado anteriormente con este tema de la nueva ley, bueno, y todas las normas que en estos momentos existen en el país con respecto al cumplimiento en lo que es la seguridad privada, especialmente en lo que son recursos humanos. Eso, digamos, cada vez se ha ido actualizando en virtud de que eh, tú mencionabas, Samira, ¿no es cierto?, el ciudadano común, el que vive en un edificio, el que vive en un barrio, en una villa, en un condominio, donde en algunos casos tienen conserjes, por así decirlo, ¿no es cierto? Eh, necesariamente, y ley lo está obligando, por lo mismo, en que esas personas tienen que estar capacitadas, ¿ah? Y a la vez certificada por un organismo fiscalizador, que en este caso es el OS10 de Carabineros de Chile, ¿no es cierto? Y la idea es que esta persona que se desempeña en un edificio, ¿no es cierto?, como conserje, tenga los conocimientos básicos de cómo debe actuar ante cualquier eventualidad
que involucre la seguridad, inclusive en una emergencia, inclusive con respecto a un incendio, eh, todo lo que esté vinculado a la seguridad misma, esa persona, a través de estos cursos que se realizan, ¿no es cierto? Cursos OS10 que se le llaman, esa persona se capacita, la capacitan para poder desempeñarse y por ende, ¿no es cierto?, que le permita dar cierta seguridad al conjunto de personas que residen en el lugar. Hoy en día eso está siendo bastante controlado por los funcionarios de la OCDE en todo lo que son los condominios, villas donde tienen personal que le ponen un nombre conserje, conserjería, pero esas personas tienen que estar hoy en día certificadas para poder desempeñarse en el tema de la seguridad privada. Y ampliando un poquito más, Héctor tocó un punto bien importante que de alguna manera el país, el gobierno como que no le ha querido dar la importancia a lo que son los puntos críticos o instalaciones críticas. ¿Ah? La necesidad de la seguridad que deben tener esas instalaciones. Hace unos días atrás, no sé si lo vieron ustedes, Metro Santiago señalaba que había aumentado su equipo de seguridad, habían aumentado los vigilantes, tal como dijo Héctor, que van ellos por ley están autorizados a portar armas, aumentaron la dotación de vigilantes y aumentaron la cantidad de seguridad misma, que son tres tipos de funcionarios, que en total son más de 6.500 funcionarios de seguridad a través de la empresa Metros en Santiago. Entonces, eso nos demuestra claramente que las empresas, Metro es una institución denominada crítica en virtud a cualquier situación que pueda ocurrir. Lo vimos con el famoso estallido, ¿no es cierto?, del año 2019, las condiciones en que quedaron algunas estaciones. Entonces, Metro absorbió bien el tema hoy en día de lo que es la seguridad. Fíjate que hay algo importante y que a veces yo lo converso con algunas empresas que me mandan su gente para capacitarse en el diploma de seguridad como jefe de seguridad. Hay varias empresas que ya están cambiando la mirada de lo que es seguridad. En la mayoría de las empresas aún ellos lo tienen contemplado como un costo, no como una inversión, fíjate. Y eso es importante darle ese cambio. La seguridad se debe tomar como una inversión, no como un costo. ¿Ah? Porque si se cumple bien con todo la seguridad, esa empresa no va a tener problemas de ningún tipo. Entonces, esa mirada también, ese prima, es importante hacerlo notar hoy en día cuando hablamos de lo que es la seguridad privada, especialmente en lo que es el mundo del retail. Ellos aún la seguridad la tienen contemplada como costos, no como una inversión. No sé si me... Héctor, Es que, tienes el sí. micrófono. Me había autocensurado. Oye, no, yo creo que Sí. por eso que en definitiva la seguridad avanza en algún minuto de 180.000 personas que componían el sistema de seguridad privada en Chile, saltamos a sobre las 450.000. O sea, la verdad es que triplican la cantidad de dotaciones que tienen las policías, incluidas las Fuerzas Armadas. Entonces, para ver un poco y tener el sentido y el contexto de que esto no lo podemos dejar solo, de que esto tenemos que seguir perfeccionándolo, porque no se nos puede escapar de las manos. O sea, no puede haber una policía particular, por decirlo de alguna forma, aquí, eh, y es necesario. Punto aparte es lo que pasa con la seguridad municipal, ciudadana o como cada municipio le quiere llamar y le pone nombre y apellido con el alcalde o alcaldesa de turno, pero es así. Oye, se nos va rápidamente el tiempo. Yo te quiero agradecer, Juan, que hayas podido estar con nosotros. Bueno, y recordarle a la gente que nos sigue que está interesada a lo mejor en ahondar en los temas de seguridad privada, que puede entrar a la página de la Cámara Aduanera de Chile, que es cancap.cl, y ahí están varias ofertas académicas que tienen ustedes, y yo creo que también a muy buen precio. ¿Ah? No es que esté haciendo propaganda, Sí, pero la sí. revisé antes de entrar al programa a muy buen precio. Sí, Y con módulos bastante interesantes, y ahí tienen el detalle, y ahí
mencionen en la radio Portales, el programa Vamos Chilenos, Somos Chilenos, Juan le hará algún cariño, algún descuento por ahí. ¿Ah? Así que Juan, De muchas toda, gracias por estar con nosotros. de todas maneras, por Así es. supuesto que sí. Gracias, Juan, y nos vamos a ir a nuestra primera pausa comercial y ya estamos de regreso aquí en Somos Chilenos en Radio Portales de Valparaíso. Ya, estamos de regreso aquí en Somos Chilenos a través de Radio Portales. Oye, Samira, bueno, partimos un día bastante noticioso con esta renuncia y aspiración presidencial de la ex ministra Carolina Toá. ¿Qué te parece a ti esto? Mira, yo creo que era de esperarse, Héctor. Muchos también estábamos expectantes ver qué iba a ser la expresidenta Bachelet, que realmente es una vergüenza pensar que en algún minuto pensaron en que fuera la candidata presidencial de la izquierda después de sus tres pésimas reformas, que todos en general hablamos de esa, pero dos muy relevantes, la educacional y la tributaria, pero la educacional, ¿para qué decir? Y que de cierta manera ha mantenido hoy al país estancado, producto de estas dos y tres malas reformas, pero no solamente eso, sino que ahí uno se da cuenta también que la izquierda en general está hoy con una falta también de liderazgo. Es muy irónico también ver a quienes criticaban a esta izquierda de la exconcertación, hoy se rinden a sus pies para llevar de candidata presidencial a Carolina Toá. Yo, de verdad, no sé en qué mundo hoy vive el presidente Gabriel Boric cuando la felicita por su buena gestión y por los avances que se han obtenido en materia de seguridad, Héctor, porque realmente recién estaba hablando de eso. Y cuando uno habla con distintas personas, distintos actores, sean expertos o no, y tú les preguntas cuál es la mayor preocupación hoy, es la seguridad en todo su ámbito, desde el transporte público, si tú quieres ir al colegio. Yo conozco, nosotros como fundación trabajamos con muchos estudiantes que han sido asaltados, pero no solamente el típico lanzazo de lo que estábamos tal vez acostumbrados nosotros acá en Chile, sino que con golpes, con armas, o sea, entonces realmente es increíble ver que el símbolo del gobierno en materia de seguridad hoy quiera ser la candidata presidencial cuando estamos peor que nunca en dicha materia, Héctor. Entonces, de verdad que irónico, que es preocupante, y aún así, y me voy para otro lado que tal vez te pueda hacer sentido a ti, pero aún así, sabiendo todos esos factores, si tú llevas a una derecha dividida, como hoy pareciera que está apuntando hacia eso, que no tiene la capacidad de conversar, de llegar a primaria, y eso que la candidata Evelyn Matei lo ha empujado, ha hecho el llamado a las primarias, si no llevamos también un candidato único, también es muy complejo. Entonces, creer que hoy la centroderecha, la derecha, tiene la carrera ganada, yo creo todo lo contrario. O sea, sigue siendo muy complejo, pero aún así es preocupante que, que la candidata sea Carolina Toá y vimos todo este show. Yo no sé si tuviste este video de cuando sale y se sube al metro y le preguntan por qué. Sí, tengo entendido que se volvió en metro y dijo, ahora yo ya soy una ciudadana más, dejo de ser ministra. Entonces, un video que estaba circulando esto en redes sociales, tanto show porque estamos acostumbrados a la izquierda y que se ve en distintas áreas, que lo vimos para el Festival de Viña cuando le iban a entregar la gaviota a Miriam Hernández, y vimos también a la alcaldesa Ripamonti y las cámaras para allá. O sea, todo lo de la izquierda es tan simbólico, Héctor, así, pero tanto el show, la cámara y de gesto y no sé qué, que al final se enfocan tanto en eso, pero tan pésima y paupérrima su gestión. De verdad que uno dice, pero ¿qué va a pasar con el país que todavía nos va quedando un año y con una candidata que llevan, que era la encargada de la seguridad en el país? O sea, para todos los tres, la encargada de la seguridad del país, hoy quiere ser la candidata presidencial de la izquierda, va a ser la candidata presidencial de la izquierda. O sea, de verdad que es una vergüenza. Eh, y de verdad, Héctor, pensando que tanto cualitativamente como cuantitativamente los números son tan malos y cualitativamente que esta sensación de inseguridad la seguimos teniendo, que ni siquiera ha disminuido, que Carolina Toa quiera ser candidata presidencial, de verdad que es una locura. Oye, a mí me llama la atención, y en definitiva el contexto, pero mira,
Yo creo que, bueno, valoro un poco el coraje de tener que asumir un ministerio complejo. Yo creo que Interior, por naturaleza, es complejo, aunque mañana o en abril le saquen lo que es seguridad, manejar las relaciones políticas internas del país, llamar al orden a los partidos, ser el enlace político con el resto de la comunidad también política nacional, es complejo. Yo valoro el coraje para poder asumir ahí eso. Ahora, dentro del escenario de las candidaturas presidenciales, yo, con mi particular punto de vista, a lo mejor estoy equivocado, yo creo que le están haciendo, le están facilitando o haciendo menos complejo en escenario a Evelyn. Para mí la candidata más fuerte era la expresidenta Bachelet. O sea, sin lugar a duda, tú haces una concentración política hoy día y está Carolina Toá ahí, va a juntar, no sé, 500 personas versus 2.000, 3.000 que podría juntar la expresidenta Bachelet. Por eso que también, oye, ojo, que de aquí al viernes también tiene que haber un pronunciamiento de la expresidenta Bachelet, porque la presidenta del Partido Socialista, la senadora designada Bodanovich, eh, dijo que el Partido Socialista iba a correr con un candidato propio. Entonces, chuta, ¿te imagináis tú lo que pasa si aparece la expresidenta ahora como candidata presidencial? No creo que ocurra, pero bueno, y para no arrancarme de lo que estábamos hablando, es un ministerio complejo y yo creo que se facilita un poco las cosas a Evelyn Matei. Y dentro del contexto también del rol del ministerio, claro, nosotros tenemos y estamos viviendo una crisis de seguridad. Nosotros estamos en la Mm. ola, en la cresta de la ola, o sea, todavía la vamos surfeando y no tenemos para cuándo parar, porque los hechos delictivos, ¿sabéis que lo más terrible es que lo hemos socializado? O sea, mira, hoy día, cuando uno tiene la posibilidad, a lo mejor el fin de semana, de ver un poquito más las noticias en las mañanas, tú despertáis el día sábado, domingo, oye, 5 muertos en el país, eh, uso de armas de fuego, portonazos, secuestros, hechos de violencia, o sea, siguen a diario, siguen a diario. Por lo tanto, resulta preocupante. Este plan Calle sin Violencia, que tuvieron que hacer el ajuste, aunque no lo han querido reconocer, por Dios que costó que la cosa funcionara. Y es natural que un plan no funcione a buenas a primeras. Es natural que uno tenga que, dentro de la planificación, efectuar algunos cambios, mover algunos hilos, mover algunos ajustes para que la cuestión ande bien. No lo quisieron reconocer. Yo creo que ese hecho de soberbia empañó un poco el esfuerzo que estaban haciendo varias instituciones públicas porque esto funcionara. Pero sí yo concuerdo contigo en que la gestión en el ámbito de seguridad del Ministerio de Interior y Seguridad Pública al mando de la ex ministra Toa no fue de las mejores. Yo creo que, claro, ahí hay un grado de responsabilidad que se tiene que llevar este señor Monsalve, eh, que le teníamos fe, pero tampoco articuló mucho de sus cosas. Y hoy día este subsecretario Cordero, yo creo que está haciendo lo mejor posible porque el tema funciona. Ahora, ¿a qué costo operacional? ¿A qué costo de desgaste de las policías? Porque en definitiva aquí todo lo que digamos seguridad, aumentar la sensación de seguridad, pasa un poco de la mano y en un 80% por el desgaste que tienen las policías y las policías están reventadas, la cantidad de licencias médicas, la cantidad de descontento que puede haber por el sobrecargo de turno o de servicio que tiene que hacer es enorme. Entonces, hay varias cosas que han ido quedando ahí en el tintero, hay varias cosas que se tienen que modificar y que todo el mundo está esperanzado en que cuando parta el Ministerio de Seguridad Pública se pare la crisis, pero la gente se olvida un poco de que con el ministerio al otro día no van a aparecer 5.000 policías más, no van a aparecer 500 fiscales más, ni... A mí se me está
cortando un poco la señal de Héctor, esta cuestión cuando uno en definitiva está online en general, yo creo que ya no ocurría tanto que se fuera la señal, se fue perdiendo. Esperemos que Héctor ahí esté de vuelta. Yo creo que el problema para todos nuestros auditores es que Héctor no pagó y ya está llegando la empresa a cortarle el internet en camino, que ya es muy raro que se caiga el internet, Héctor. Así que yo creo que vamos a tener que revisar la cuenta. Ya llegamos los primeros días de marzo. Eh, em, Héctor, un poco también para complementar y también lo que tú habías señalado es que o sea, cuando estamos hoy viendo una crisis tan grande, y tú también decías algo que era muy relevante, que tenía que ver con tal vez la esperanza que hay por este Ministerio de Seguridad Pública, que es algo que el presidente Gabriel Boric lo aplaude y lo anuncia con bombo y platillo, lo mismo la ministra Toá, tal vez ella considera que esto puede ser su gran, como triunfo, su gran victoria, el Ministerio de Seguridad Pública. Tú señalabas algo, Héctor, que es muy importante, que no es que van a haber más efectivos policiales o 5.000 que se va a duplicar esto mágicamente, em, sino por el contrario, va a ser, y ahí también te quiero aprovechar de preguntar, porque tú tienes mucha más experiencia también en esto, pero puede incluso que aumente también la burocracia, pero hay algo también, Héctor, que yo creo que es relevante, que están claras, por ejemplo, las funciones. Ahora, ¿cuál va a ser la función del Ministerio del Interior? ¿Cuál va a ser la función del Ministerio de Seguridad Pública? Yo creo que todavía eso está muy confuso. Entonces, no es que ahora que tengamos este ministerio vamos a estar mucho más seguros. Yo creo que vamos a seguir igual, porque para hacerle frente a la delincuencia, al crimen organizado, porque ya no es solamente delincuencia, hay que hablar de crimen organizado, hay que hablar de narcotráfico, hay que hablar de narcocultura y todo esto que conlleva, y no hay a medias tintas, que hay a veces a algunos sectores políticos que les complica y les duele, parece, y les molesta y les incomoda hablar de esos conceptos. Em, para hacerle frente a eso se necesita coraje, valentía. Entiendo también, y estoy de acuerdo contigo, que el Ministerio del Interior es un ministerio complejo, pero, pero también se necesita tomar medidas concretas. Y eso yo creo que es algo que hoy no se ha visto y no se sigue viendo con este gobierno. Entonces, Héctor, ahí no sé si tú podrías también incluso comentar un poquito más cuáles serían las atribuciones, o todavía también probablemente no está tan claro cuáles van a ser las atribuciones del famoso Ministerio de Seguridad Pública. Y vamos a seguir en esta crisis de seguridad, estamos con una crisis migratoria. Entonces, en definitiva, eh, hoy el país no está mejor. Pareciera que incluso quien tome y ojalá sea Evelyn Matei quien tome el mando el próximo año, va a tomar un país en una crisis no solamente delictual, migratoria, también financiera y en distintas aristas, que hay que decirlo con todas sus letras y no tener miedo en decirlo, porque hoy no estamos mejor que antes y pareciera que el que tome el mando el próximo año se va a enfrentar a algo mucho más complejo. Y fíjate que, bueno, primero que todo hay que decir que, si me preguntan, lo del ministerio me parece bien, me parece súper bien que se haya creado. El cómo y la forma que le van a dar, bueno, a lo mejor se va a poder arreglar de aquí en adelante. El ideal es que hubiese partido 10 puntos desde el comienzo. Pero fíjate que todavía hay algunas cosas que no están claras. A mí me llama la atención, yo sigo sosteniendo de que el subsecretario del Interior va a tener más fuerza y poder que el ministro de Seguridad Pública, porque, por ejemplo, organismos que hoy día han comprendido y han entendido que son parte de la seguridad país y que tienen que contribuir a la seguridad país, están un poco más proactivos. ¿Cómo? Por ejemplo, la unidad de análisis financiero. La unidad de análisis financiero es vital para esto, ¿no es cierto? Para el crimen organizado, para el crimen transnacional, ¿ya? Y la pregunta que tenemos que hacernos, ¿de dónde va a seguir dependiendo? Lo que aduana. Imagínate, hace pocas horas, aduana, en conjunto con la policía marítima, lograron desarticular una banda de venezolanos que estaban entrando droga. Pero la aduana no depende del Ministerio de Seguridad Pública. Entonces, hoy día tenemos un problema con las armas, Samira.
Chile no es productor de armas, ¿ya? Salvo lo que puede hacer FAMAE, pero algo acotado. Pero nosotros no fabricamos pistolas Glock, pistolas, no sé, Smith Wesson. Bueno, todas esas armas y toda esta munición entra por algún lado po, y entra por alguna frontera en nuestro país, aire, mar o tierra. Entonces, cuando tú vas, por ejemplo, a los Libertadores, te revisan superficialmente los vehículos, pero resulta que no revisan a las personas. Yo puedo venir con 5 chaquetas y en esas 5 chaquetas traigo 10 armas, po, 10 pistolas, revólver, qué sé yo, y nadie nos controla. Entonces, eh, ¿qué énfasis le damos al rol que tiene la aduana? Bueno, también el servicio de impuestos internos. Si a esta gente hay que atacarla donde más les duele. Entonces, esta economía hay que destruírsela, po. Hay que incautarle todo, ¿ya? Porque si no, vuelven a resurgir y en definitiva es un trabajo perdido el que hacemos. Entonces, todos estos estamentos, Samira, tienen que estar alineados, tienen que tener una dirección. No voy a hablar aquí del rol que tiene la Agencia Nacional de Inteligencia, porque a mi juicio es algo mucho más estratégico que operativo, el rol de la ANI, ¿ya? Yo creo que sí tiene que tener a lo mejor una especie casi de un observatorio de análisis criminal en nuestra región, pero la ANI tiene un rol mucho más estratégico a mi juicio, eh, pero también no depender de la ANI, no depende de este nuevo ministerio. Entonces, yo me hacía la pregunta, Samira, que operacionalizándolo hacia la región, van a tener que nombrar un Ceremi de seguridad pública. Bueno, este Ceremi, que ojalá tenga las competencias personales, profesionales y complementarias para que tenga un buen desarrollo y una buena gestión, cuando haya un servicio, no sé, se le ocurrió venir a jugar a Colo-Colo con la Universidad de Chile aquí al estadio Sausalito de Playa Ancha, no sé. Bueno, ¿él va a dar la autorización o la va a dar el delegado presidencial? Sí, ese es Y el punto. Ahora se va a chocar, po, ¿no? Pareciera. claro, entonces, además, imagínate tú, cuando esté jugando y se produzcan incidentes, bueno, ¿quién va a dar la orden de suspensión del partido? ¿El oficial de carabineros que esté a cargo del servicio? ¿Lo va a dar el Ceremi? ¿Lo va a dar el subsecretario en Santiago? ¿O lo va a dar el delegado presidencial? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? Entonces, hay que dejar todas estas reglas claritas antes de que esto empiece a funcionar, po. Entonces, quién va a decretar, por ejemplo, lo que hablábamos con Juan, que una entidad sea declarada estratégica, por ejemplo, para la seguridad de nuestro país? La central termoeléctrica que está allá en San Pedro, que bueno, ya está normado y todo, pero supongamos que instalaran otra. Entonces, todas estas cosas van a tener que irlas viendo, resolviéndolas en el andar, ¿ya? O sea, raya para la suma, el ministerio me parece muy bien, extraordinario, pero tendríamos que haber acotado todas estas otras cosas, creo yo, por lo menos. Sí, y ahí puede ser todo obviamente volvemos a la burocracia estatal que hoy tiene, pero chato a los chilenos. Y también ahí yo creo que uno de los grandes temas es lo que está viendo nuestra región, Héctor, en materia de vivienda. Y bueno, y hablando de tanta crisis que hemos dicho, también hay una crisis habitacional que no es menor. La megatoma de San Antonio, ayer vimos el desalojo en la toma esta de La Jarilla, entonces en definitiva, estamos viviendo muchos puntos que son muy complejos. Héctor, ahí en relación y cambiando de plano y aprovechando que nos quedan unos minutos, en relación al desalojo, yo creo que uno de los puntos positivos es que se dio de manera pacífica. Yo creo que todos estábamos expectantes, pero también por lo que iba a ocurrir. Creo que eso es positivo, pero, pero también hay algo que no es menor y lo estuve de hecho leyendo y lo voy a aprovechar de sacar a colación, lo he sacado a colación harto estos días a un gran amigo que aprendí también mucho de él, de Iván Poduje. Y decía ayer algo que es muy importante. Todos sabemos que Iván, más allá de ser el candidato presidencial Em, bueno, ahí es para hablar de si de la centro derecha, de centro, y ahí sabemos que Iván no tomó una postura tan clara, pero es un urbanista y arquitecto muy conocido, y decía que en relación a los ocupantes de la toma de la Jarilla reconocen que pagaron por estar ahí. Y ahí hay algo muy interesante, Héctor, que esto confirma una vez más que existe, señalaba Iván, una industria mafiosa que toma terreno, los parcela y vende tierras robadas. Entonces es sumamente preocupante lo que está pasando. Y de hecho, yo hablaba con Iván hace, mira, y para ser específico, en febrero, en la quincena de febrero, y hablábamos también y me mandaba un informe que él tiene desde esta consultora de Atisba, que es de donde él impulsa distintos proyectos urbanístico y estudio.
también hoy la mafia se está moviendo más rápido que la política de vivienda. Y eso obviamente que es muy preocupante y también lo que se está dando con el tráfico de suelo. Entonces ahí tenemos otra patita, Héctor, que, que hay que ponerle ojo. Y esto también se da, y yo leía en las vacaciones a Aravena, este arquitecto bastante conocido, donde señalaba y hablaba de esta triple brecha que hoy se está dando, que tiene que ver con el tiempo, con las unidades y el tamaño. En tiempo, que efectivamente vamos más lento para las necesidades hoy de las personas, en unidades que generamos menos, se están construyendo menos de las necesidades de las personas y también en el tamaño que tiene que ser obviamente una vivienda digna. Entonces, hoy... En materia habitacional hay un problema, yo creo, de los aspectos positivos que fue un desalojo de manera pacífica, probablemente se esperaba otro tipo de contexto, la municipalidad tengo entendido que también habilitó el día de ayer un espacio para que pudieran un albergue en Reñaca Alto para estas familias, pero también hay que poner la mirada en el futuro, lo que está ocurriendo en la megatoma de San Antonio no es menor. Y yo creo que hoy no estamos teniendo la capacidad, el aparato estatal no está teniendo la capacidad para hacerle frente a esto. No sé qué crees tú, Héctor. Mira, yo creo que en definitiva, Samira, allí estas tomas, megatomas, también incide el tema de la seguridad. Porque si bien es cierto en lo social, hay una demanda de viviendas sociales que no ha podido ser satisfecha por el Estado, ¿ya? Y ahí surge el tema de las tomas de terreno. Y cuando se producen las tomas, porque también hay empresarios que no se preocupan de sus terrenos, que no los tienen cerrados, que no le tienen seguridad, tal vez, podríamos decir, o que se coluden en alguna medida también para que lo tomen y terminen haciendo un negocio vendiendo el terreno después a un precio convenido. Mm. Pero una vez que se produce la toma, uno puede encontrar por redes sociales que venden un terrenito en la toma X de tal comuna por tanta plata, que está cercado, hasta como media agua. Hay gente que tiene hasta segundas viviendas, se descubrieron hace varios años atrás en alguna de las tomas. Eh, entonces se produce todo un negocio ilícito. Después, dentro de la toma hay almacenes, hay botillería, hay venta de droga, ¿no es cierto? Se enclavan tentáculos de las organizaciones criminales locales. Por lo tanto, incide todo esto en la seguridad. Y aquí, afortunadamente, en este desalojo que era pequeño, no se produjeron mayores inconvenientes porque era poca gente. Pero imagínate tú, Samira, que se tenga que desalojar la megatoma de San Antonio, en donde son más de 4.500 personas. Otra cosa va a ser ese desalojo. Por eso que yo creo que es tanto la preocupación del Estado en llegar a algún acuerdo, en buscar una solución. Por eso que están creando estas cooperativas como para poder buscar la compra parcializada de los terrenos o no. Entonces, hay un problema, una demanda insatisfecha, claro, que incide en la seguridad, por supuesto. Entonces, vamos mutando porque, tal como dices tú, como que hay gente que va 5 pasos adelante y este Estado va 2 pasos atrás. Entonces se Oye, produce esta diferencia. ¿sabes qué? Yo cuando leí el libro este Aravena, que es muy bueno, voy a buscar ahí el nombre para que lo lean, es muy cortito, de hecho en un día Ujú. alguien un fin de semana lo puede leer, hablaba de un proyecto específico que tenía relación con un campamento y decía que un grupo de narcos se mezcló, casi diría él que se infiltró en este campamento, em, con familias que efectivamente no tenían otra alternativa, en este caso particular, que obviamente no lo justifico, no lo comparto nada, pero él señalaba que no tenía otra alternativa que la toma de terreno, pero que hablaba principalmente que era impresionante la capacidad de los narcos y del crimen organizado para camuflarse con las vulnerabilidades. Y a los narcos, en este caso en particular, claramente no les convenía que se acabara el campamento. Entonces acá también está ocurriendo algo que es muy similar y que tiene relación con lo que tú señalas con el crimen organizado, el narcotráfico, etcétera, que probablemente también se infiltran en estos lugares y que en definitiva también entran a complejizar todo. Claro, así es, pues. Entonces, lo que pasa es que las organizaciones criminales buscan tener
en estos territorios el monopolio de la venta de la droga, el monopolio o someter a las personas, ¿no es cierto?, infundir el terror, el miedo para poder hacer de la suya, o sea, y ya no tan solo para vender droga, sino como te mencionaba yo, para que la gente tenga que ir a comprar a este único almacén, a esta única botillería, ¿no es cierto? Y lo que es más penoso es que ya tienen el dominio territorial y son capaces de entregar lo que yo siempre he dicho, de comprar la receta del médico, de en definitiva hacer la fiesta a fin de año, hasta el 18 de septiembre, y qué sé yo, y ahí vemos que nuestro querido Estado está ausente, indistintamente del gobierno de turno, pero es un problema que lo llevamos arrastrando hace rato. Parece que nos queda poquito tiempo, Sami. Sí, nos va quedando, nos están apurando aquí por interno para todos los que nos están escuchando, pero estoy muy de acuerdo, Héctor, en lo que señala. Cuando el Estado también es ausente, hay ciertos beneficios sociales que también empiezan a hacerse cargo el crimen organizado, que de hecho, Héctor, y tú lo conoces bien de cerca, pero ha ocurrido en otros países, en Colombia, en México, en Brasil. O sea, hay lugares donde el Estado derechamente ya no entra, las policías tampoco entran. Entonces se va generando todo esto que también, en definitiva, Héctor, si no se le pone un párale pronto, yo creo que esto podría aumentar. Y de hecho, yo sé que tú también lo conoces bien de cerca a Ceballos, que lanzó su libro sobre crimen organizado. Tiro Ah, entre justo lo están sombras. apurando. Sí, sí, es muy, muy bueno ahí para que aprovechemos que los auditores también lo puedan comprar. Yo creo que él señala algo que es importante, que ya tenemos que empezar a hablar de crimen organizado y que todos en general como país, si no entendemos este periodo de evolución de la delincuencia en el país y todo lo que implica, y si la clase política no logra desarrollar una percepción unificada respecto al riesgo que enfrentamos, es mucho, mucho, mucho más grave para el futuro esto. Así es. Oye, se nos pasó el tiempo, Samira, así que ha sido un agrado que podamos participar en este programa. Yo sé que se van a sumar más panelistas a partir de la próxima semana, así que los dejamos invitados para que nos sigan en redes Oye, sociales Héctor, acaba también. de salir un video, a mí una persona me aconsejó que nunca hay que decirlo, debe ser una noticia en desarrollo, pero un video parece de la candidata, de la expresidenta Bachelet diciendo que declina ir nuevamente como candidata, pero evita, dice el titular, entregar apoyo a todas. No sabemos bien, no puedo ver el video porque estamos ahora al aire, Sí. pero pareciera que se vienen ahí sorpresas. Sí. Bueno, ahí vamos a ver cómo evoluciona esto y lo comentaremos en el próximo programa. Samira, nos estamos viendo y escuchando para nuestro próximo programa. Síganos en redes, vamos, somos chilenos y también a la tradicional Radio Portales de Valparaíso. Así que nos vemos y nos escuchamos. Chao, chao, muchas gracias.